Continuamos hoy con el estudio en el Evangelio de Juan. Hoy nos corresponde iniciar el capítulo 15, así que le voy a invitar a que abra su Biblia y busque en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a estar meditando del versículo 1 al 8 en esta tarde. El tema para esta oportunidad está titulado La garantía de permanecer en Jesús y por qué debemos permanecer en Él. El propósito es reconocer que separados de Dios nada somos y nada podemos hacer si estamos separados de Él. Mientras usted busca la porción que corresponde, yo quiero preguntar, la mayoría de los hombres han trabajado la tierra, ¿sí, vea? La mayoría ha tenido la experiencia de preparar la tierra, sembrar la semilla, y cuando hace esa labor, todo agricultor siembra una semilla solo por sembrarla o hay un objetivo, un propósito. Sí, vea. ¿Cuál es el propósito de sembrar una semilla? Cosechar, esperar fruto, vea. Así es que todo agricultor prepara la tierra, siembra la semilla, y cuando ha sembrado la semilla, cuida de ella, la limpia, la poda y hasta recibir la cosecha. Amén. Así Dios con cada uno de nosotros, Él espera de que cada uno de nosotros demos frutos. Amén. Él habla del pueblo de Israel en Isaías capítulo 5, del versículo 1 en adelante, y dice que Él plantó un viñedo, una viña, preparó una ladera. Fíjense que era una ladera fértil, pero dice que la preparó con vallados y sembró la semilla, pero él esperaba fruto. O sea, sembró uva había sembrado. Él esperaba que ese viñedo diera uvas, pero no dio uvas. Sí dio, pero no dio las uvas que él esperaba, sino que dio uvas silvestres, dice la palabra. Dio uvas silvestres. Así es que el Señor espera que cada uno de nosotros, como hijos de Él, demos buenos frutos. Amén. Vamos a ver a través de la palabra qué frutos son los que Dios espera de cada uno de nosotros y la manera en cómo podemos llevar fruto. Y esa es la garantía de que el Señor nos da a través de esta porción. ¿Ya lo tiene? Sí, entonces leamos juntos. Leemos la palabra conforme está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 1 del capítulo 15: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué pasa? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y dice en el versículo 3: Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y dice en el 5: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Oramos. Padre, te damos gracias por permitirnos en esta tarde poder escudriñar las Escrituras y poder darnos cuenta que separados de ti nada podemos hacer. No podemos llevar los frutos o dar los frutos esperados si nosotros no permanecemos en Jesús. Ayúdanos, mi Dios, a entender tu palabra, a poder vivir conforme a tu voluntad y poder permanecer en ella, para que así, mi Dios, podamos recibir todo lo que tú tienes para cada una de nuestras vidas y podamos dar los frutos que tú esperas de cada uno de tus seguidores, de tus discípulos, de los que han confesado tu nombre. Gracias, mi Dios,
pedimos que nos reveles tu palabra, que abras nuestro entendimiento para poder, mi Dios, comprender y poder ser edificados en esta tarde a través de tu palabra. Oramos, mi Dios, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Decía que Dios espera que cada uno como hijos de Él demos frutos, y frutos buenos, porque hay frutos malos también, ¿verdad? Y dice la palabra que todo árbol es conocido por su fruto, ¿verdad? O sea, un árbol bueno no puede dar malos frutos, ni un árbol malo, o sea, ni un árbol bueno no puede dar malos frutos, ni un árbol malo puede dar buenos frutos. O sea, por el fruto nos conocemos, y nosotros como hijos de Dios estamos llamados a dar buenos frutos. La garantía para poder dar frutos, o sea, si nosotros permanecemos, la clave es permanecer. Y aquí dice claramente en Jesús, y permanecer en Jesús es permanecer en su palabra. Porque si nos apartamos de la palabra, entonces no vamos a poder dar los frutos, porque es la palabra la que nos instruye, la palabra es la que nos corrige, y la palabra es la que nos redarguye. Amén. Iniciamos en el versículo 1 y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Hay algo importante al inicio de este pasaje, en la primera parte de este versículo 1, cuando dice yo soy. Y aquí está hablando del séptimo yo soy, de lo que Jesús había declarado. Él 7 veces, o sea, la séptima vez dijo yo soy la vid verdadera. Antes había dicho yo soy la luz, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la resurrección, dijo en el capítulo 11 versículo 25, dijo yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que cree en mí, dice, no morirá eternamente. Algo grandioso en las declaraciones de Jesús en cuanto al yo soy. Y dice yo soy la vid verdadera. Decía que es el séptimo yo soy de Jesús. En todos los textos que encontramos en las escrituras en cuanto al yo soy, eso es la evidencia que nosotros necesitamos permanecer en el Señor o permanecer en Dios, porque está claro que sin Jesús nosotros no somos nada. Nuestras vidas, cuando nosotros venimos a Jesús, empezaron a experimentar cambios, porque solos no podemos. Y así dice que el pámpano, si no está adherido a la mata, o sea, porque la vida es una mata de uvas, y el pámpano o el sarmiento es la rama, y nosotros como ramas en el Señor, porque Él es el árbol, ¿verdad? Nosotros no podemos llevar frutos. Si una rama se descaja del árbol, no puede dar fruto. Y así dice que el pámpano, o sea, ese brote, ese retoño o esa rama, si no está pegada a la planta, no puede llevar su fruto. Amén. Enfatiza el yo soy la necesidad de estar en Cristo para tener la vida espiritual. En Cristo se realiza el propósito eterno de Dios. Y en cuanto a las declaraciones de Jesús, en cuanto al yo soy, Él dijo en el capítulo 1 versículo 4 que Él es la luz. Capítulo 1:4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pero en el capítulo 8 versículo 12 vuelve a decirles otra vez Jesús: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué? La luz de la vida. O sea, nuestra vida depende de Él, porque Él es nuestra luz, Él es la vida. Y si nosotros estamos separados de Él, pues entonces, ¿qué significa? Estamos muertos. ¿Sí o no? Porque dice que en el capítulo 8, versículo 12, dice que otra vez les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, significa que si nosotros no estamos en la luz, estamos en tinieblas. Y si no tenemos la vida, pues entonces estamos muertos. Amén. Dice que antes nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice, pero Él nos dio vida. Amén. Vida en Jesús. En el capítulo 6, versículo 32, Jesús dijo: yo soy el pan. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y esto es Jesús.
Porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es el que descendió del cielo? Jesús dijo: yo vengo de mi Padre me ha enviado a esta tierra. Entonces Jesús desciende del cielo y Él es el que da vida al mundo, o sea, a todos aquellos del mundo que el Padre le da. Porque no es cuestión de nosotros que nosotros queramos venir a Él por nuestra entera voluntad, sino que Él nos ha elegido para que nosotros vengamos a Él. Amén. El propósito, fíjese, de Dios, el estar nosotros en este lugar, no es porque nosotros hayamos querido, sino es el propósito eterno de Dios. Que cada uno de nosotros escuchemos de su palabra y podamos tener la bendición. Aún después que Jesús físicamente dejó a sus apóstoles, vuelve nuevamente a ellos en el Espíritu para poder guiarles, para poder enseñarles, para poder hacer el trabajo del ministerio y poder dar así los frutos en el servicio. En la segunda parte del versículo 1 dice, cuando Él dice: yo soy la vid verdadera, y en la segunda parte dice: y mi Padre es el labrador. El Padre es el labrador, es el viñador, o sea, es el que ha preparado la viña. Y entonces, ¿cuál es la viña? ¿Quién? ¿Cuál es la viña? O sea, Dios es el viñador, o es el que prepara, pero la viña, el terreno, son los medios que Él pone. Nosotros somos, ¿cómo se llama? Los pámpanos, o sea, que nosotros somos las ramas, amén, las ramas. Entonces Él espera que nosotros estemos adheridos a esa planta para que nosotros podamos dar el fruto. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 11, búsquelo. Porque no depende de nosotros, depende de Dios. Dice que en Él, ¿en quién? En Jesús. Tuvimos herencia habiendo sido predestinados. Cada uno de nosotros hemos sido predestinados para buenas obras, para salvación. Predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Mis hermanos, nadie puede venir al Padre si no es por medio de Dios. Es Él el que nos ha predestinado y nos ha llamado. Vamos a ver más adelante para qué Él nos ha elegido y nos ha llamado. Nos ha llamado para que nosotros demos ese fruto que Él espera. La figura de la vid y los pámpanos o los sarmientos describe la relación de los apóstoles con Cristo, cuando literalmente está hablando en el pasaje del capítulo 15, el apóstol Juan, que pronto Jesús volvería al Padre y después volvería a los apóstoles en la promesa del Espíritu Santo para seguir trabajando con ellos. Cristo es la vid verdadera, porque sus apóstoles, como sarmientos de esa vid, no podían recibir vida de otra fuente para poder llevar los frutos de Dios. Así nosotros, mis hermanos, si nosotros venimos a Cristo, pero luego nos descuidamos, nos apartamos de Él, o sea, no vamos a poder dar los frutos que Él espera. Y si no damos los frutos que Él espera, entonces hay una demanda para cada uno de nosotros. Dice que así como esos sarmientos o los pámpanos no están adheridos a la mata, dice, ¿qué pasa? ¿Serán qué? Si no dan fruto, cortados. ¿Y qué más? Echados al fuego. ¿Y qué más? Se secarán, arderán. Entonces, eso pasa cuando nosotros conocemos al Señor, venimos y escuchamos su palabra, pero luego nos descuidamos y nos apartamos. ¿Qué pasa? Nos empezamos a secar. ¿Y qué viene después? Se quemarán, dice, o sea, que se mueren, vea. Entonces no podemos nosotros dar frutos si no permanecemos en el Señor. La advertencia en el versículo 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará,
Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué pasa? Lo limpiará para que lleve más fruto. Fíjense que aquí hay un ejemplo entre los apóstoles o los discípulos del Señor. ¿Cuántos eran los discípulos del Señor? ¿Saben? ¿Cuántos eran los discípulos del Señor? De Jesús, 12, ¿verdad? Entre esos 12 estaba Judas. ¿Y Judas dio buenos frutos o malos frutos? Malos frutos, ¿verdad? Entonces Judas fue cortado, fue separado, ¿verdad? Fue separado. En el versículo 16 del capítulo 15 de Juan, dice el Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis, ¿y para qué? Y que llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces podemos ver acá, claro, que dice el Señor que Él nos ha elegido y nos ha enviado para que llevemos frutos, y que ese fruto permanezca. Y la garantía que si ese fruto permanece, entonces podemos pedir todo lo que nosotros queremos. Y dice, ¿qué pasa? Que Él lo dará. Pero cuando dice que Él nos ha elegido y nos ha enviado, ¿para qué? Para llevar fruto. Pero ¿a qué fruto se refiere? Cuando dice que Él nos ha elegido, nos ha enviado para que llevemos fruto. No. Mateo capítulo 28, versículo 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces Él nos ha elegido para que nosotros vayamos a las naciones y hagamos discípulos. Pero ir a las naciones significa es que nosotros vayamos a los diferentes lugares y que llevemos el evangelio del reino. Amén. El evangelio de Jesús. En Marcos capítulo 16, versículo 15, Él les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Entonces esto respalda lo que dijo allá en Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando dice id a las naciones. Entonces dice, por tanto, dice ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y para esto podríamos decir nosotros: no, es que nosotros no estamos capacitados para esto. Yo no he sido llamado para llevar el evangelio. Pues si dice el Señor que cuando nosotros venimos a Él, Él a sus apóstoles los preparó, a sus discípulos, dándole la promesa de que enviaría el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo los siguiera preparando, o de igual manera como que si Él estuviese con ellos, instruyéndolos. Entonces el Espíritu Santo viene también a cada uno de los creyentes para capacitarnos para hacer esa labor y ser parte de la gran comisión. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto significa todas las naciones. Pero que nosotros seremos testigos. Y esto de ser testigos es que nosotros vamos a proclamar, vamos a hablar de la grandeza o de las bondades del Señor. Amén. O sea, no podemos decir que nosotros no estamos preparados para hacerlo. Muchas veces tenemos miedo a hablar de la palabra del Señor. Pero para poder dar ese fruto es necesario permanecer en la palabra. Es necesario permanecer en el Señor. A excepción de Judas, los apóstoles llevaron mucho fruto, comenzando en el día de Pentecostés, cuando Pedro hizo aquel discurso. O sea, en su primer discurso dice la palabra que fueron como 3,000 personas las que se convirtieron al Señor. Y dice enseguida que cada día se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. En el capítulo 2, versículo 41 del libro de los Hechos,
Dice claramente, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En el versículo 47 del mismo capítulo dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Lo que Jesús espera de sus discípulos, ¿qué es lo que espera? Primero, es que llevemos frutos. ¿Frutos de qué? Si analizamos lo primero que dijo allá en Mateo capítulo 28, versículo 19, lo que dijo allá en Marcos 16, 15, entonces, ¿qué frutos espera el Señor? ¿Qué frutos? Frutos de obediencia. Frutos de obediencia. El fruto de desarrollar el carácter cristiano y la vida espiritual. En Gálatas capítulo 5 versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es gozo, primero es amor. Fue lo que el Señor les dijo a sus apóstoles en el capítulo 13 versículo 35. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros, entonces vamos a poder dar el fruto del Espíritu, que es lo que acabamos de leer a través de esta porción. Mateo capítulo 3 versículo 7. En Mateo capítulo 3 dice, en el versículo 7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? A hacer frutos dignos de. Este es otro fruto que el Señor espera, que como creyentes tengamos buenos frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Vaya enumerando, después vamos a ver cuáles son los frutos. El fruto, según la gran comisión, es un fruto de obediencia, pero también el segundo es dignos de arrepentimiento. Y dice en el versículo 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Una advertencia: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que ponga atención y medite en lo que el Señor quiere de cada uno de sus seguidores. En la segunda parte del versículo 2 del capítulo 15 de Juan, dice, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a hacer el Señor? Lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más frutos. El Señor limpia los sarmientos por medio de ¿qué? ¿Cómo nos limpia a nosotros el Señor? O nos hace entender, para ser más claros, ¿cómo nos hace entender a nosotros el Señor? ¿Cómo? ¿Por medio de qué? Por medio de exhortaciones, por medio de amonestaciones, por medio de reprensiones, etcétera. Hay un montón de cosas que el Señor nos hace para que nosotros podamos entenderlo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir. ¿Para qué más? Para corregir y para instruir en justicia. Entonces es a través de la palabra que nosotros somos corregidos, somos enseñados, somos redarguidos. O sea, la palabra nos redarguye, y para que nosotros podamos caminar
en justicia, o ser instruidos en justicia. Hebreos capítulo 12, versículo 5, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Nosotros, el Señor es el que nos corrige. El Señor, como hijos de Él nos disciplina. Así que muchas veces nosotros nos sentimos incómodos cuando estamos pasando momentos difíciles, pero es que el Señor es el que nos está de alguna manera corrigiendo para que nosotros podamos dar los frutos esperados de Él. Todo cristiano necesita de esta limpieza para poder llevar frutos de una vida consagrada a Dios. Y por eso dice que todo árbol es conocido por su fruto. Mateo 7, versículo 16, dice: por sus frutos los conoceréis. Y dice acá, con interrogancia o interrogante, dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da un fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos os conoceréis. Refiriéndose a los seguidores del Señor, son conocidos, el discípulo del Señor es conocido porque se ama uno a otro. Y dice en Juan 13, en el capítulo 13, versículo 35, por eso Jesús les dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. En el capítulo 15, siguiendo en el versículo 3, dice: ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra. O sea, la palabra es la que nos limpia. Que os he hablado, dice el Señor. La palabra de Cristo nos dice ¿qué debemos hacer para ser salvos? Habiendo purificado vuestras almas por medio de la obediencia a la verdad. O sea, la obediencia a Jesús. Esto la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Pero pasemos a Efesios, capítulo 5, versículo 25. Y que dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento ¿de qué? Del agua por la palabra. Entonces, nosotros estamos ya limpios por la palabra y Cristo es el que nos ha lavado. Así como dice que se presentó a sí mismo para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En el versículo 4 dice: permaneced. Está invitando a permanecer en mí, o sea, en Jesús. Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. En la primera parte del versículo 4 dice: permaneced en mí. Y en Juan capítulo 6, versículo 36, el Señor decía: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y la pregunta es: ¿cómo podemos permanecer en él? ¿Cómo podemos permanecer en él? O sea, si dice en el 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. O sea que si nosotros permanecemos en él, él va a permanecer en nosotros. Pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo permanecer? Por medio de la palabra.
En el capítulo 8 siempre del Evangelio de Juan, el versículo 31, él dijo: si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que para permanecer en Jesús, si decimos que permanecemos en Jesús, debemos de permanecer en la palabra. ¿Y qué significa permanecer en Él? Significa andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él, dice Juan en la primera carta, capítulo 2, versículo 6, dice que el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? En Jesús tenemos el perfil para saber cómo debemos conducirnos, si realmente somos hijos de Dios y somos creyentes. En la primera carta, siempre en Juan, capítulo 3, versículo 6, dice: todo aquel que permanece en Él, dice, ¿qué pasa? Véalo. Primera carta de Juan 3, 6, dice: todo aquel que permanece en Él, ¿qué dice? No peca. Y todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. ¿Por qué? Porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea que cuando dice esto en la primera carta de Juan, ¿será que como creyentes ya no vamos a pecar? ¿Cómo no? Siempre. Nosotros siempre vamos a estar expuestos a pecado, siempre vamos a estar expuestos a fallar. Pero dice claro en el versículo 9 del capítulo 3 que el que es nacido de Dios ya no practica el pecado. Y una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. O sea, seguir viviendo en el pecado cuando nosotros ya sabemos que no debemos hacerlo y lo seguimos haciendo. Entonces es una práctica del pecado. Y lo que dice que el que es nacido de Dios no peca. O sea, no practica el pecado. Puede fallar, puede equivocarse, pero ya no vive queriendo hacer el pecado. También permanecer significa tener comunión, tener participación con Cristo, es decir, participar de las cosas mejores que pertenecen a la salvación. Hebreos capítulo 6, versículo 9. También somos llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo. El apóstol dice a los Corintios en el capítulo 10, dice: la copa con que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Participamos del llamamiento celestial, participamos de su naturaleza divina. El que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre. Si usted quiere permanecer para siempre, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer si queremos permanecer para siempre? Hacer la voluntad de Dios. Al menos tratar, porque hacer la voluntad, pues difícil, pero tratar de hacer la voluntad de Dios, caminar bajo la voluntad de Dios conforme a su palabra. En la primera parte del versículo 4 dice, quiero ver, sí. Dice, veamos el 4, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece, espérame, vamos a ver. Sí, la segunda parte. Dice: y yo en vosotros. Debemos permanecer en Cristo para que Él pueda permanecer en nosotros. Ese es el requisito principal para que el sarmiento pueda dar su fruto. O sea, esa rama, las ramas puedan dar sus frutos. Permanecer en el Señor. Dice en la segunda parte: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es claro que separados del Señor no podemos llevar fruto, nada somos si no estamos adheridos a Él. En el versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada
podéis hacer. Si nosotros queremos a nuestra manera, con nuestros esfuerzos, querer cambiar alguna situación, no podemos. En nuestras fuerzas nunca vamos a poder. Si Cristo no está con nosotros o no está en nosotros, aunque nosotros hagamos lo que hagamos, no vamos a poder dar ese fruto que el Señor espera. Mire, yo no necesito ir a la iglesia para ser buena gente, dicen unos. Yo no necesito congregarme para hacer el bien. ¿Será así? Dice que en sus propias fuerzas usted no va a lograr nada. O sea, es a través del Señor que van a haber cambios en nuestras vidas. Nuestro carácter va a ir cambiando, nuestras acciones, nuestras actitudes van a ir cambiando a través del caminar en el Señor. Si nosotros permanecemos en Él, porque es la palabra la que nos va corrigiendo cada día. Es la palabra la que nos instruye. Dice en el versículo 6 del capítulo 15: y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Y qué pasa? Se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. O sea, no vamos a poder permanecer o dar buen fruto si no permanecemos en el Señor. Y sigue diciendo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué nos da? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué bendición el permanecer en el Señor y poder tener esa seguridad de que nuestras oraciones tendrán respuesta, nuestras peticiones serán escuchadas por Él. Y dice que pidamos todo lo que queremos y será hecho. Y esa es la garantía de permanecer en el Señor. Tener esa confianza que podemos venir delante de Él y pedirle lo que queremos. Porque dice: pedid lo que queréis y os será hecho. Y dice en el versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿cuánto? Mucho, ¿verdad? Mucho fruto, y seáis así mis discípulos. El Padre es glorificado con todos aquellos que llevan fruto y se hacen así discípulos del Señor. Necesitamos permanecer en Jesús para poder dar frutos, porque separados de Él nada podemos hacer. Amén. Entonces, ¿cuál es la garantía de permanecer en el Señor? ¿Cuál es la garantía? ¿Cuál es la garantía de permanecer en el Señor? Es que podemos pedir todo lo que queremos. Nuestras peticiones tendrán respuesta. Nuestras palabras serán escuchadas por el Señor cuando nosotros permanecemos en Él, y esa es la garantía del Señor. Los frutos que Él espera como hijos de Dios o como hijos de Él, como seguidores de Cristo, ¿cuáles son los frutos que espera? Frutos de obediencia. ¿Qué más? Frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Y si somos discípulos de Él, ¿qué dice? ¿Qué dijo? Según lo que Él le dijo a sus discípulos, a sus apóstoles: en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿Qué? Si tenéis amor unos a otros. Por eso les dio el gran mandamiento. Antes de irse Él a devolver a su Padre, les dijo: un mandamiento nuevo os doy, que nos améis unos a otros. Y en esto conocerán que sois mis discípulos. Así que si somos discípulos del Señor, entonces vamos a poder amarnos unos a otros. Amén. Le voy a invitar a que cierre sus ojos. Padre, te damos gracias por revelarnos tu palabra.
quiero